Buenas noches, soy el estudiante Fernando Juro Rosario Marleni de la carrera profesional de Derecho del séptimo ciclo de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de los derechos humanos. Como bien se sabe, es un documento histórico que proclama los derechos universales, inalienables e indivisibles que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Dentro de los derechos humanos encontraremos dos puntos, la cual es la primera universal y la segunda inalienables. Iniciaré hablando de la universal. Es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Esto supone que todos tenemos el mismo derecho a gozar de los derechos humanos. Este principio, como se recalcó primero en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se repite en numerosas convenciones, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. Y el punto 2, inalienables, no deberían suprimirse a excepción de situaciones concretas y conforme a un procedimiento adecuado. Por ejemplo, el derecho a la libertad puede restringirse si una persona es declarada culpable de un delito por un tribunal de justicia. Ahora pasaré a otro punto, que es el indivisible e interdependiente. Los derechos humanos son interdependientes. Esto quiere decir que están vinculados entre ellos y son indivisibles, porque no pueden separarse o fragmentarse unos de otros. Todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales deben comprenderse como un conjunto de derechos, y está conformado por 30 artículos que ejercen los principios y los bloques de convenciones de derechos humanos, tratados y otros instrumentos jurídicos actuales y futuros. El artículo 1 hace mención que todos tenemos el derecho a la igualdad. El artículo 2 menciona la prohibición de la discriminación. Artículo 3 menciona derecho a la vida. Artículo 4 menciona la prohibición de la esclavitud. Artículo 5 menciona la prohibición de la tortura. Artículo 6 menciona el derecho al reconocimiento como persona ante la ley. Artículo 7 menciona protección contra la discriminación. Artículo 8 menciona el derecho al recurso ante un tribunal competente. Artículo 9 menciona la protección ante la detención arbitraria. Artículo 10 menciona el derecho a una audiencia pública y justa. Artículo 11 menciona el derecho a la presunción de inocencia. Artículo 12 menciona derecho a la privacidad. Artículo 13 menciona el derecho a la libertad de movimiento. Artículo 14 menciona el derecho de asilo. Artículo 15 menciona derecho a la nacionalidad. Artículo 16 menciona derecho al matrimonio y a la familia. Artículo 17 menciona el derecho a la propiedad privada. Artículo 18 menciona libertad de culto y religión. Artículo 19 menciona libertad de opinión e información. Artículo 20 menciona derecho de reunión y asociación pacíficas. Artículo 21 menciona derecho a participar en los asuntos públicos.
Artículo 22 menciona derecho a la seguridad social. Artículo 23 menciona el derecho al trabajo. Artículo 24 menciona el derecho al descanso y el tiempo libre. Artículo 25 menciona el derecho a un nivel de vida adecuado. Artículo 26 menciona el derecho a la educación. Artículo 27 menciona derecho a participar en la vida cultural, artística y científica. Artículo 28 menciona el derecho a un mundo libre y justo. Artículo 29 menciona los deberes respecto a la comunidad. Y por último, el artículo 30 menciona a los derechos que son inalienables. También estaría haciendo mención de los derechos civiles y políticos, lo cual es un punto muy importante. Los derechos civiles y políticos tienen una expresión jurídica vinculante en diversos tratados internacionales, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU vela porque se cumplan todas las disposiciones de ese pacto. Todos los derechos civiles y políticos garantizan nuestra capacidad para participar en la vida civil y política en condiciones de igualdad. Nadie, ni el Estado, ni una empresa, ni un grupo o una persona puede privarnos de ellos. Nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Y como último punto, estaré haciendo mención a los derechos y obligaciones. Todos los estados han ratificado al menos uno de los 9 tratados básicos de derechos humanos, así como uno de los 9 protocolos opcionales. El 80% de los estados han ratificado 4 más. Esto quiere decir que los estados tienen obligaciones y deberes conforme al derecho internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. La obligación de respetarlo significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados protejan a las personas y a los grupos contra las violaciones de derechos humanos. La obligación de cumplirlo supone que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. Mientras tanto, como personas individuales, aunque tenemos derecho a disfrutar de nuestros derechos humanos, también debemos respetar y defender los derechos humanos de otras personas. Gracias por su atención.